Este joven se vio obligado a aceptar un matrimonio arreglado con una mujer que siempre cubría su rostro. En su noche de bodas, se llevó una sorpresa mayúscula al descubrir la verdadera identidad de su esposa. Mateo estaba sentado en un pesado sillón de madera en la sala de la casa de sus padres, contemplando la taza de café que se había enfriado entre sus manos. Su mirada se perdía a través de la ventana, fija en el árbol de jacaranda del patio delantero, cuyas flores moradas se mecían con la lánguida brisa de la tarde. En realidad, no veía el árbol. Su mente estaba demasiado ocupada, atrapada en la conversación que acababa de tener lugar en esa misma habitación. «Ya lo hemos decidido, mijo», había dicho su madre, doña Isabel, con un tono que era a la vez firme y suave, como si intentara convencer a Mateo de que aquella decisión era, sin duda, lo mejor para él. Elena es una buena muchacha, de una familia honorable de Santa Cecilia de las Flores. Te aseguro que serás feliz con ella. Su padre, don Alejandro, permanecía en silencio en su mecedora, asintiendo en señal de aprobación, como de costumbre. Prefería que fuera su esposa quien se encargara de las explicaciones. Pero la mirada penetrante en sus ojos transmitía un mensaje inequívoco: la decisión era final. No había lugar para objeciones. Mateo dejó escapar un largo suspiro, intentando contener la frustración que hervía en su pecho. Sabía que debería estar acostumbrado a que sus padres tomaran todas las decisiones importantes por él. Desde niño, le habían enseñado a respetar las tradiciones, a poner el interés de la familia por encima de sus deseos personales. Pero esta vez era diferente. No se trataba de elegir una carrera universitaria o su primer empleo. Se trataba de su vida entera, de la persona con la que compartiría cada amanecer y cada anochecer. Ni siquiera he hablado con ella de verdad, dijo Mateo finalmente, su voz un murmullo plano que ocultaba la tormenta en su interior. ¿Cómo pueden decidir que debo casarme con alguien a quien apenas conozco? Su madre esbozó una sonrisa paciente, la misma que usaba un maestro con un alumno terco. Precisamente por eso, mi hijo. Eres demasiado indeciso. Si lo dejamos en tus manos, te quedarás solo. Nosotros sabemos lo que es bueno para ti. ¿Cómo podía estar seguro de que le gustaría a alguien a quien apenas había visto? En los últimos meses, solo se había encontrado con Elena 2 veces, y ambas en reuniones formales organizadas por sus familias. En cada ocasión, ella llevaba un rebozo finamente bordado que le cubría el cabello y parte del rostro, una costumbre de su familia, decían, por recato y tradición. Mateo nunca había escuchado su voz con claridad, y mucho menos había visto la expresión de su rostro. Esto no se trata de si me gusta o no, mamá, replicó Mateo, su voz ahora más calmada pero firme. Se trata de detener la libertad de elegir. Quiero encontrar a mi propia pareja, construir algo por mi cuenta. La libertad es un lujo que a veces no podemos permitirnos, Mateo, intervino su padre por primera vez, su voz grave resonando en la habitación. La felicidad se construye con compromiso y respeto, no con caprichos. A veces, debemos confiar en que quienes nos aman saben lo que es mejor para nosotros. Mateo no respondió. Simplemente bajó la cabeza, sintiéndose atrapado entre el deber filial y su anhelo de vivir bajo sus propios términos. Sabía que no podía oponerse. Sus padres no eran de los que se dejan persuadir. Habían tomado una decisión, y él debía acatarla. Unos días más tarde, Mateo se encontraba frente al espejo de su habitación, vistiendo un elegante traje de charro negro. Hoy era el día de su boda. Se miró fijamente, intentando convencerse de que todo saldría bien. Es solo una boda, se dijo a sí mismo. Puedo con esto. Pero su reflejo le devolvía la imagen de un hombre lleno de dudas. ¿Qué estaría pensando Elena en ese momento? Y más importante aún, ¿podría él aceptar una vida que le había sido impuesta? Con paso pesado, Mateo salió de su habitación y se dirigió a la iglesia del pueblo, una construcción colonial de piedra y cantera. Su familia ya estaba reunida. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Afuera, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era un atardecer hermoso, pero el corazón de Mateo estaba tan oscuro como la noche que se avecinaba. Caminó hacia el altar,
donde Elena ya lo esperaba. La joven estaba de pie, con una elegancia serena, envuelta en un vestido de novia blanco con intrincados bordados oaxaqueños. Su rostro estaba cubierto por una delicada mantilla de encaje, ocultando sus facciones. Mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia, Mateo sintió un escalofrío. Estaba a punto de unir su vida a la de un completo misterio. Pero ya era demasiado tarde para pensar en ello. En cuestión de minutos, fue declarado oficialmente el esposo de Elena. Esa noche, el aire en la habitación nupcial era denso y silencioso. Mateo estaba sentado al borde de la gran cama, cubierta con sábanas de seda blanca, sus ojos fijos en Elena, que permanecía de pie junto a la ventana. Aún llevaba su vestido de novia, y la mantilla seguía cubriendo su rostro. La luz de la luna, filtrándose por las cortinas, dibujaba una suave silueta de su cuerpo, pero para Mateo, su presencia seguía siendo un enigma indescifrable. «No tienes que tener miedo», dijo Elena de repente, su voz suave pero firme, rompiendo el pesado silencio que los envolvía. «Sé que todo esto puede ser difícil para ti». Mateo levantó la vista, observando la silueta de Elena con una mezcla de curiosidad y frustración. «No tengo miedo», respondió secamente. «Es solo que siento que somos dos extraños compartiendo una habitación». Elena no respondió. Se quedó quieta un momento, como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Luego, suspiró suavemente y se acercó a él. Sus manos se elevaron lentamente hacia el borde de la mantilla. «Sé que probablemente me odies por esto», dijo, su voz sonando más frágil que antes. «Pero quiero que veas mi rostro. Para que sepas que no soy una extraña». Mateo contuvo la respiración mientras Elena, con un movimiento lento y deliberado, se quitaba la mantilla. La luz de la luna iluminó su rostro, y el corazón de Mateo dio un vuelco. No era una desconocida. La había visto antes. Era la joven que a veces veía en la plaza del pueblo, la misma cuyos ojos misteriosos lo habían cautivado desde la distancia en más de una ocasión, la que siempre desaparecía entre la multitud antes de que él pudiera siquiera pensar en acercarse. «Eres tú», susurró Mateo, completamente atónito. Elena asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. La expresión de su rostro era una compleja mezcla de alivio, tristeza y una profunda vulnerabilidad que Mateo no esperaba. Era mucho más hermosa de lo que había imaginado, pero había una sombra en su mirada, una carga que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. «¿Por qué?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. «¿Por qué todo este secreto? ¿Por qué el rebozo, la mantilla?» Elena bajó la mirada, sus manos entrelazadas frente a ella. «Hay cosas que no entiendes, Mateo. Cosas sobre mi familia es por protección». Una pared invisible pareció levantarse entre ellos en ese instante. Mateo sintió que, aunque ahora podía ver su rostro, el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. «Sea lo que sea, tienes que decírmelo», insistió él, su tono volviéndose más urgente. «Ya estamos casados, Elena. ¿Cómo podemos construir una relación si me ocultas algo tan importante?» Elena levantó la vista, y en sus ojos oscuros había un destello de una determinación férrea, mezclada con un miedo profundo. «Te lo diré. Algún día», dijo con convicción. «Pero ahora necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí». Mateo se quedó en silencio. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo en la mirada de Elena, una súplica silenciosa, lo detuvo. Se dio cuenta de que no la odiaba. No podía. Pero detrás de esa belleza y esa aparente fragilidad, había un secreto tan grande que ella sentía la necesidad de esconderse del mundo. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz tensa pero resignada. «Te daré tiempo. Pero espero que cumplas tu promesa. Si vamos a hacer que esto funcione, no puede haber más mentiras entre nosotros». En las semanas que siguieron a su boda, la vida de Mateo y Elena se asentó en una extraña rutina. Compartían las comidas en un silencio incómodo, intercambiaban cortesías, pero la distancia emocional entre ellos era un abismo.
Cada vez que Mateo intentaba indagar sobre el pasado de Elena o la razón de su reclusión, la conversación terminaba abruptamente o era desviada hacia otro tema. Había algo que Elena ocultaba, y Mateo sentía que ese secreto era la clave para entender quién era realmente su esposa. Una tarde, mientras Elena asistía a un evento de la iglesia en el pueblo, Mateo decidió que no podía esperar más. Sabía que estaba mal, una invasión a su privacidad, pero la curiosidad había superado su paciencia. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió con cuidado el cajón de la cómoda de Elena, buscando cualquier pista que pudiera darle respuestas. En una esquina, encontró un viejo álbum de fotos que parecía no haber sido abierto en mucho tiempo. Al abrirlo, se sorprendió al ver varias fotografías de Elena junto a un hombre de mediana edad que inspiraba un profundo respeto. El hombre, a quien reconoció como su suegro, don Ricardo, vestía con la elegancia tradicional del campo, su rostro reflejando carisma y sabiduría. Junto a ellos, había fotos de una gran familia que parecía feliz. Pero algo era extraño. Varias de las fotos estaban rasgadas por la mitad, como si alguien hubiera intentado eliminar deliberadamente a una persona de la imagen. Mateo siguió pasando las páginas hasta que encontró una vieja carta metida entre ellas. La tinta estaba descolorida, pero el texto aún era legible. Lo que leyó le heló la sangre. Su familia ha cometido un grave pecado, protegiendo a quienes no merecen protección. Si no dejan de meterse en nuestros asuntos, tomaremos medidas drásticas. No dudaremos en usar cualquier medio necesario para proteger nuestros intereses. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. La amenaza iba dirigida a la familia de Elena, y no parecía un simple conflicto vecinal. Empezó a comprender que había algo mucho más grande y peligroso detrás del rebozo que Elena siempre usaba. Impulsado por el miedo y la necesidad de saber más, Mateo pasó horas buscando información en Internet. Descubrió varios artículos en periódicos locales sobre la familia de Elena. Su padre, don Ricardo, era un líder comunitario muy respetado, conocido por ser un protector de su gente. Alguien que siempre alzaba la voz para defender los derechos de los más débiles en su lucha contra los caciques locales y los grupos criminales que intentaban apoderarse de las tierras. Sin embargo, su popularidad y dedicación también le habían granjeado enemigos poderosos, especialmente un sindicato criminal que se sentía amenazado por su influencia. Los artículos también mencionaban que la familia de Elena había sido objeto de difamaciones y amenazas físicas años atrás. Su hacienda había sido atacada una noche, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Desde entonces, la familia había decidido extremar las medidas de seguridad, incluyendo la petición a Elena de que usara siempre el rebozo en público para que su identidad no fuera fácilmente reconocida por quienes les deseaban el mal. Pero había algo que inquietaba a Mateo. Los artículos hablaban de las amenazas de forma general, pero no daban detalles específicos sobre los perpetradores o sus motivos. Parecía que había una parte de la historia, la más importante, que no se había contado. Algo que la propia Elena se negaba a discutir. Esa noche, cuando Elena ya dormía, Mateo no pudo conciliar el sueño. Se giró para mirarla y, con cuidado de no despertarla, le habló en la oscuridad. Elena la llamó suavemente. «Sé que estás despierta». Ella se movió, y en la penumbra, él pudo ver que sus ojos estaban abiertos. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz somnolienta. «Sé que hay algo que me ocultas», dijo Mateo, sin rodeos. «Encontré la carta. Y leí los artículos sobre tu familia. Sé que hay amenazas, pero estoy seguro de que hay más». Elena se incorporó lentamente, la luz de la luna proyectando sombras en su rostro. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de valentía. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano. Pero te pido, por favor, que no me presiones. No te lo digo para protegerte a ti, no a mí. ¿Protegerme de qué? La voz de Mateo se llenó de frustración. Soy tu esposo, Elena. Tengo derecho a saber qué está pasando. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Elena respiró hondo, las lágrimas brillando en sus ojos. Está bien. Te contaré una parte. Pero prométeme que no harás preguntas por ahora.
Mateo asintió, consumido por una curiosidad insaciable. Sabía que Elena intentaba protegerlo, pero también sabía que este secreto era la clave para entender quién era realmente la mujer con la que se había casado. «Te escucho», dijo, su voz suavizándose. Elena lo miró, sus ojos llenos de una seriedad que lo estremeció. «Mi familia no solo es blanco de amenazas de un grupo criminal. Estamos involucrados en un conflicto mucho más grande. Mi padre, él es una persona que a menudo debe tomar decisiones difíciles para proteger a nuestra comunidad. Y por eso, hay gente muy poderosa que lo odia». Mateo sintió un peso en el pecho. Empezó a darse cuenta de que Elena no era simplemente una chica atrapada en un conflicto familiar. Era parte de algo mucho más grande, algo que podría costarles la vida a ambos. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque sabía que no podía culpar a Elena por todo esto. Solo podía intentar comprenderla y apoyarla, aunque el camino que se abría ante ellos fuera incierto y peligroso. Unas semanas después de aquella conversación nocturna, la relación entre Mateo y Elena comenzó a mostrar signos de mejoría. Aunque la tensión persistía, Mateo sentía que empezaba a comprenderla mejor. Intentaba no presionarla con preguntas sobre su pasado, a pesar de que la curiosidad seguía carcomiéndole por dentro. Sin embargo, una tarde, mientras Mateo trabajaba en su estudio en casa, escuchó algo que lo dejó helado. Elena estaba hablando por teléfono con alguien. Su tono era bajo, pero lo suficientemente claro como para oírlo a través de la puerta entreabierta. «Ya le conté una parte», decía Elena, su voz teñida de ansiedad. «Pero todavía no puedo decirle todo. Tengo miedo de que no pueda soportarlo. Sí, entiendo el riesgo. Pero también tengo que protegerlo». El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía escuchar una conversación privada, pero su necesidad de saber era demasiado grande para ignorarla. Se quedó quieto junto a la puerta, tratando de captar más fragmentos. «Tenemos que actuar rápido. Ya están empezando a sospechar. Si no nos movemos pronto, todo este plan fracasará». «¿Qué plan? ¿Quiénes son ellos?». Las preguntas daban vueltas en la cabeza de Mateo. Sentía que estaba viendo las piezas de un rompecabezas incompleto, pero la imagen general comenzaba a tomar forma en su mente. Después de que Elena colgó, Mateo decidió enfrentarla directamente. Salió de su estudio y la encontró sentada en el sofá de la sala, con el rostro tenso. «¿Con quién hablabas?», preguntó Mateo sin preámbulos. Elena se sobresaltó al verlo, sus ojos se abrieron con sorpresa y una pizca de pánico. Dudó un momento antes de responder. «Era mi hermano, Javier». «¿Y de qué plan hablaban?», insistió Mateo, cruzando los brazos. Elena suspiró, una expresión de derrota cruzando su rostro. Se dio cuenta de que ya no podía seguir ocultando la verdad. Miró a Mateo directamente a los ojos, su mirada llena de una resolución que él nunca había visto antes. «Siéntate, Mateo. Tengo que contarte todo». Mateo obedeció, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y anticipación. Elena respiró hondo y luego comenzó a hablar. «No soy solo una víctima de las amenazas de ese grupo criminal, Mateo. Soy parte de una organización secreta que trabaja para proteger a nuestra comunidad de esas amenazas». Mateo sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. No podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Mi padre no es solo un líder comunitario», continuó Elena, su voz temblorosa pero firme. «También es un informante clave para las autoridades federales. Ayuda a recopilar información sobre los grupos criminales que amenazan la estabilidad de la región. Y yo también estoy involucrada en esa misión». Mateo sentía que estaba en un sueño, una pesadilla. «¿Así que eres una especie de agente encubierta?». Elena asintió lentamente. «Sí. Utilizo mi condición de mujer tradicional, siempre con el rebozo, para pasar desapercibida y recopilar información. La gente me subestima, me ignora. Creen que soy solo una mujer de casa, sumisa y callada. No se imaginan que escucho todo, que veo todo».
Es peligroso, pero es mi deber. Es mi forma de luchar. Mateo se quedó sin palabras, procesando la increíble revelación. Todo encajaba ahora, el secretismo, las evasivas, el miedo en sus ojos. Sabía que Elena no tenía malas intenciones, pero la magnitud del engaño lo abrumaba. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó finalmente, su voz cargada de una ira contenida. ¿Por qué me dejaste vivir en esta mentira? No podía, respondió Elena, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Tenía miedo. Si te lo contaba, tú también estarías en peligro. No podía permitir que te hicieran daño por mi culpa. Mateo no sabía qué decir. Se sentía herido, traicionado, pero al mismo tiempo, sentía una profunda admiración por la valentía de Elena. Esta mujer había arriesgado todo para proteger a los que amaba, incluyéndolo a él. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo Mateo finalmente, su voz sonando agotada. No sé si puedo aceptar todo esto. Elena asintió, sus ojos llenos de culpa. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Los días que siguieron a la gran revelación fueron como una tormenta incesante para Mateo. Intentaba seguir con su vida normal, pero sus pensamientos siempre volvían a esa conversación. Cada vez que miraba a Elena, sentía una mezcla de emociones contradictorias, ira, decepción, culpa y hasta un incipiente respeto. Sin embargo, una cosa era clara para él, no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. Sentía que su relación estaba construida sobre una mentira, que Elena lo había utilizado como una tapadera para ocultar su verdadera identidad. Una mañana, después de una noche de insomnio, tomó una decisión. Encontró a Elena en la cocina, preparando el desayuno. Ella lo miró, y en sus ojos él pudo ver que ya sabía lo que iba a pasar. Mateo asintió, evitando su mirada. Necesito espacio, Elena. Necesito tiempo para estar solo, dijo con voz plana. No puedo quedarme aquí. No ahora. Elena no intentó detenerlo. Se quedó quieta, su cuerpo parecía frágil, pero su postura era firme. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que todo lo que hice lo hice para protegernos a los dos. Mateo no respondió. Simplemente pasó a su lado y salió de la casa sin mirar atrás. Su corazón se sentía vacío, como si una parte de él se hubiera quedado atrás, junto a Elena. Varias semanas después, Mateo estaba de vuelta en su apartamento en la Ciudad de México. Intentaba reconstruir su vida, trabajando sin descanso y pasando tiempo con sus amigos. Pero por más que se esforzara, la sombra de Elena siempre estaba presente en sus pensamientos. En las noches solitarias, a menudo pensaba en ella. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, la extrañaba. La extrañaba terriblemente. La chica no era solo una agente secreta, era una mujer valiente que luchaba contra una amenaza real. Y no podía negar que todo lo que había hecho, lo había hecho con buenas intenciones. Pero había algo que lo inquietaba. No había sabido nada de Elena desde que se fue. Ni una llamada, ni un mensaje. Al principio, pensó que ella le estaba dando su espacio, pero a medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzó a crecer en él. Una tarde, mientras estaba sentado en su café favorito, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con vacilación, contestó. Bueno. Mateo, soy yo, Javier, dijo la voz al otro lado de la línea. Era el hermano de Elena. Estamos en graves problemas. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Elena está bien? El sindicato descubrieron nuestra red. Saben quiénes somos. Tienen a mi padre vigilado, y Elena es su principal objetivo. Ella se negó a irse, dice que no abandonará a nuestra gente. Necesitas volver, Mateo. Eres el único en quien confía, el único que puede convencerla de que se ponga a salvo. Sin pensarlo dos veces, Mateo salió del café y corrió a su coche. Condujo durante horas, el corazón en un puño,
una mezcla de miedo y culpa consumiéndolo. Al llegar a la hacienda de la familia de Elena, encontró el lugar transformado. Las luces estaban apagadas, y había hombres armados, leales a don Ricardo, vigilando el perímetro. Javier lo recibió en la puerta. ¿Dónde está?, preguntó Mateo, sin aliento. En la bodega trasera. No ha salido de ahí en 2 días. Javier guió a Mateo a través de la casa a oscuras. Tenemos que tener cuidado. Han estado vigilando. Cuando entraron en la bodega, Mateo vio a Elena sentada en un rincón, envuelta en una manta. Su rostro estaba pálido y sus ojos cansados, pero brillaban con una determinación inquebrantable al ver a Mateo. «¿Volviste?», susurró, una mezcla de alivio y sorpresa en su voz. Mateo se arrodilló frente a ella. «Nunca debí irme». «Tenías tus razones», dijo ella. «Y yo también lamento haberte mentido». «Ya nada de eso importa», interrumpió Mateo, tomando sus manos frías entre las suyas. «No debí dejarte sola en esto». Javier carraspeó. «No tenemos mucho tiempo. El grupo está planeando un gran golpe. Sabemos que tienen un libro de contabilidad, pruebas que los hundirían a todos, incluyendo a los políticos corruptos que los protegen. Si podemos conseguirlo, podremos detenerlos». «¿Dónde está?», preguntó Mateo. «En la oficina principal de su líder, en el centro del pueblo», respondió Elena. «Pero es imposible entrar». «Podemos entregárselo a la Policía Federal», dijo Mateo, pensando rápidamente. Elena asintió. «Yo puedo ayudar. Todavía tengo contactos dentro de su círculo. Pero necesito tu ayuda para localizarlos y crear una distracción». Mateo la miró, sus ojos llenos de una nueva determinación. «Haré lo que sea necesario», dijo. «Superaremos esto. Juntos». Esa noche, Mateo y Elena trabajaron con un pequeño equipo formado por Javier y algunos hombres de confianza. Usando la información recopilada por Elena, lograron rastrear la ubicación del líder del grupo y trazar un plan. Después de horas de tensión y vigilancia, con Mateo creando una distracción que atrajo a la mayoría de los guardias, Elena se infiltró en la oficina y recuperó el libro de contabilidad. Al amanecer, las fuerzas federales, alertadas por el hermano de Elena, llegaron al lugar y arrestaron a los culpables. El grupo criminal fue desmantelado antes de que pudieran llevar a cabo su ataque, y la amenaza sobre la familia de Elena finalmente fue neutralizada. El comandante de la operación se acercó a ellos, su rostro lleno de gratitud. «Todo esto es gracias a ustedes». Mateo sonrió levemente y apretó la mano de Elena. «No fue solo gracias a mí», dijo. «Ella es la persona más valiente que he conocido. Protegió a su familia, a su comunidad e incluso a mí. Yo solo fui una pequeña ayuda». Elena lo miró, sus ojos llenos de amor. «Me alegro de que hayas vuelto», dijo en voz baja. «No sé qué habría hecho si no hubieras estado a mi lado». Pasaron los meses. La paz regresó a Santa Cecilia de las Flores. La historia de la valentía de Elena y su familia se convirtió en una leyenda local, un símbolo de la resistencia de la comunidad. Mateo y Elena comenzaron a construir una nueva vida, esta vez basada en la verdad, la confianza y un amor que había sido forjado en el fuego de la adversidad. Una tarde, sentados bajo la sombra del jacaranda en el patio, Mateo habló en voz baja. «Nunca imaginé que este matrimonio arreglado me llevaría a una aventura tan peligrosa. Pero ahora, no puedo imaginar mi vida sin ti». Elena sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ti», susurró. «Gracias por quedarte». Se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía del otro, un sentimiento de plenitud y paz envolviéndolos. Bajo la sombra del árbol florecido, se dieron cuenta de que el amor verdadero no siempre llega